o que no conocía. Es emblemático el diálogo Critón, porque el diálogo Critón es un diálogo que se cuenta, que cuenta Platón, en donde Sócrates habla con un esclavo, y entonces quienes lo rodeaban se reían, se burlaban o no entendían por qué Sócrates hablaba con Critón, el típico esclavo griego, porque creían que no podía discutir, porque no tenía ningún tipo de conocimiento, que era ignorante. Y Sócrates les dice, yo les voy a demostrar que hablando con el esclavo, con Critón, guiándolo, ayudándolo, preguntándole, repreguntándole, vamos a poder terminar hablando, por ejemplo, de cuestiones como aritmética o geometría. Y en el diálogo, o surge del diálogo que Critón recuerda algunas cuestiones, por ejemplo, por haber contemplado en su momento la idea de número, y después con la ayuda de Sócrates la puede expresar, cosa que sorprende, según el relato, profundamente a los que lo estaban escuchando. ¿Cómo comienza el diálogo? Entonces, se encuentra con Céfalo. Céfalo es un anciano, amigo de Sócrates, y empiezan a discutir o hablar sobre cuestiones diferentes. En ese momento aparece el tema de justicia, surge el tema de justicia. Entonces a Sócrates le gustaba mucho conversar con Céfalo, porque decía que Céfalo, por ser un hombre, ser un anciano, tenía mucha sabiduría, mucha experiencia de vida, que dice él, le permitía darle a los conocimientos un matiz que no lo tenía o no pueden tenerlo cuando uno, dice Sócrates, está en su juventud, en su primera juventud. Entonces, a él le gustaba mucho conversar con Céfalo. Empiezan a hablar del tema de justicia y Céfalo le dice que probablemente tengamos que, para entenderlo, remontarnos tiempo atrás, le dice Sócrates, y no precisamente a los pensadores o al diálogo, sino al arte. ¿Por qué? Porque Céfalo sugiere que el primero que habla de justicia no es un, digamos, entrecomillado pensador o filósofo, sino que es un poeta, que es Simónides. Entonces, eh, se dice, el primero que piensa, escribe sobre la justicia es un poeta. Siguen hablando con Sócrates, pero Céfalo, que estaba, según el relato, estaba apurado porque tenía que completar una ceremonia religiosa y otras cuestiones, se va del diálogo y lo deja a Sócrates. Entonces entra en escena uno de los hijos de Céfalo, que es Polemarco, y continúa la discusión sobre la justicia. Y Sócrates le pregunta a Polemarco, Polemarco, ¿tú sabrías decirme qué es lo que Simónides pensaba sobre la justicia? Entonces Polemarco le dice sí. Imagínense, estamos siglo V antes de Cristo, y después, en cuanto al poeta, un par de siglos antes, más todavía, dice sí, para Trasímaco la justicia es dar y devolver a cada uno lo suyo. Acá hay un núcleo esencial que lo marca Héctor en el texto, que es el siguiente. Si nosotros le prestamos atención a este concepto, dar o devolver lo que se le debe a otro, lo encontramos en lo mismo vacío, porque ¿qué es lo que le debemos dar o le debemos devolver a otro? Esta es una cuestión no siempre bien entendida y medular. Y en el texto Héctor dice claramente, Sócrates va a cuestionar esta definición porque carece o está carente de significado. Porque ¿qué es lo que le debemos dar o devolver? Le podemos dar o devolver cualquier cosa. Sobre esta falta de significado, carencia de significado, van a girar las distintas teorías de la justicia a lo largo de toda la historia. Y precisamente aquellos que de alguna forma reniegan contra el significado de idea de justicia, se apoyan en este dato, que es cierto. Así esbozada, la definición de Trasímaco
atribuida a Simónides nos pone en el mismo lugar, es decir, no, nos pone en un lugar de cero. Por eso dice que a partir de eso Sócrates intenta recuperar, dialogando, llegar a un criterio que pueble, que le dé contenido a esa definición y que la pueble de significados. Esta es en palabras negras. Buscar un criterio que pueble de significados a esa expresión que por sí es vacía. Entonces, Polemarco dice, yo creo, ¿qué te parece, Polemarco? Y Polemarco dice, yo creo que Simónides estaría de acuerdo en que dar o devolver a otro lo que se le debe es de devolver el bien al amigo y devolver o hacer el mal al enemigo. Entonces la frase, según Polemarco, de Simónides, se completaría y quedaría de esta manera. Justicia es hacerle el bien a los amigos y hacerle el mal a los enemigos. Cuando la formula Simónides, Sócrates se asombra, e inmediatamente replica y le dice, me parece, le dice, querido Polemarco, que no puede ser esta la idea de Simónides, que como poeta era un hombre brillante. Y entonces hace una crítica sobre esta definición de justicia. La crítica tiene tres pilares. El último es el más importante. El primer pilar de la crítica, o el supuesto primer error, sería, si esta es la definición de justicia, solamente sería aplicable, dice Sócrates, en tiempos de guerra, pero no en tiempos de paz, porque estamos hablando de que hay que hacerle bien al amigo y mal al enemigo. Pero mal al enemigo en una sociedad que por el momento no transita ningún conflicto, no tendría un contenido. Además, dice, podría llevar a cometer errores, que es a generar conflictos con quien no lo merece o por motivos que no serían correctos. Es decir, en tiempos de paz esta definición no trabaja y podemos equivocarnos. El segundo es la apariencia, dice Sócrates. Los seres humanos muchas veces cometemos el error de equivocarnos y confundir al enemigo con el amigo o al inversa, al amigo con el enemigo. Bueno, esto es un dato de psicología común que ya existía en la época de Sócrates, aunque Sócrates no hablara en términos psicológicos. Es clarísimo que constantemente o muchas veces convertimos a alguien que no es enemigo en amigo y muchas veces a alguien que es amigo en enemigo y erramos. Y el tercer argumento que marca Sócrates, que creo que es el más importante para toda la historia de la idea, es que no, él dice, no creo que Simónides consienta en que la actitud justa implique la realización de un mal. Esto es importantísimo porque Sócrates está diciendo, no podemos pensar la justicia como una acción que le genera un mal o un daño al otro. Piénsese que acá se va a abrir una amplia gama de reflexiones, sobre todo pensar que la justicia puede ser necesariamente la aplicación de un castigo. Ya Sócrates está poniendo en tela de juicio que el castigo no puede ser una forma de justicia. Fíjense todo lo que podría venir a partir de eso o todo lo que se podría instalar a partir de eso. Sobre todo cuando muchas veces equivocadamente se sostiene que la justicia tiene que ver con la aplicación de un castigo a colación de una acción cometida. No, ya Sócrates la está poniendo en tela de juicio y agrega dos argumentos que son importantísimos, que tienen valor hoy, sí, mucho valor hoy, siglo XXI. En algún momento, eh, Héctor dice en un trabajo, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de si alguien comete un hecho ilícito irreparable que termina con la muerte de otro, ¿cuál sería el remedio para esto? Claro, dice,
no hay ningún remedio para esto, porque el otro no puede recuperar la vida. Entonces viene la pregunta, pero si el otro entonces no puede recuperar la vida y yo elimino a este, en vez de tener alguien que no puede recuperar la vida, tengo dos que no pueden recuperar la vida. Y la cuestión no se resolvió. Tengo dos muertos en vez de uno. Esta idea que es fuerte, por ejemplo, para la pena de muerte y que es cierta. ¿Se arregla el problema? No. Sumamos un muerto más otro muerto, uno más uno, dos. Y vivos no hay. No aparece ningún vivo en reemplazo. Este argumento que es fuerte para la pena de muerte, que por supuesto hoy la pena de muerte, salvo en algunos lugares muy puntuales del mundo, no vige, no tiene vigencia, también podría ser aplicable si la nivelamos a otro tipo de delitos. Vamos a ver después que una de las grandes modificaciones que tienen que ver con la idea de justicia como castigo, a la que todavía no se le ha dado demasiada importancia, es a la llamada justicia restaurativa. Pero la justicia restaurativa no es un invento actual. La justicia restaurativa, no sé si ustedes habrán estudiado, lo leyeron, alguien le dio alguna idea de justicia restaurativa. La justicia restaurativa es parte de la solución de los conflictos que tenían las comunidades y las culturas que después fueron arrasadas. Es decir, el hecho de la comisión de un acto no debido, el encuentro entre la víctima y la comunidad y la familia del victimario, le estoy poniendo nombres que en ese momento no había, el trabajar la cuestión en comunidad, en plantearla, en ver los motivos, todo esto hacía que las culturas, salvo, por supuesto, el hecho innegable de la muerte, pero en la mayoría de los casos no había muerte, que la cuestión se resolviera por toda la comunidad, se planteara y se tratara de generar una relación entre víctima y victimario que implique no un corte, una cesura entre ambos y la separación de uno en detrimento del otro. Y se restauraba en la medida de lo posible las relaciones en la comunidad, porque un ilícito genera como una especie de tajo en una comunidad. Lo importante es tratar de recuperar ese tajo, no ahondarlo o suponer que con muertes o castigos, que muchas veces son desproporcionados, podemos volver las cosas atrás. Las culturas antiguas decían sabiamente, tenemos que tratar de recuperar el vínculo que se daña cuando se produce un conflicto, cualquiera sea el tipo de conflicto. Lo que hay que recuperar es ese vínculo, esa ruptura en el tejido social que puede originar un hecho de este tipo. Salgo entonces de la justicia restaurativa. Por suerte la justicia restaurativa hoy está teniendo un papel fundamental y tal vez en algún momento podamos ver que el mito inventado por la modernidad de que una sociedad solo puede mantenerse en orden cuando hay sacrificio, sea reemplazado por la idea de justicia restaurativa. Me vuelvo entonces al argumento, y Sócrates lo refuerza con dos analogías. Los griegos, y sobre todo Sócrates, eh, buscaba analogías, por ejemplo, con el mundo animal para cuestionar o criticar alguna cuestión de este tipo. Y él le dice, ¿qué le pasa a un bruto, a un caballo, a un perro? ¿Qué le pasa, dice Sócrates, cuando se lo castiga, cuando se lo maltrata? Le pregunta a Polemarco. Dice, ¿te parece que ese caballo, ese bruto, como dice el diálogo, o ese perro azotado, se vuelve más confiable, modifica el temperamento? ¿O por el contrario, se retrae e incluso hasta puede volverse más agresivo? Y Polemarco le dice claramente se va a volver más agresivo y va a atacar en cuanto tenga que salir de la postura defensiva. No va a mejorar con el castigo. La analogía que pretende hacer Sócrates, y creo que es cierta, clarísima, es que tampoco un ser humano puede mejorar con el castigo. Si me permiten, hago esta salvedad, que toco cuestiones que ya conocen, no sé si se discuten, y a colación de algunas preguntas que se me hicieron en algún momento y que yo no pude contestar porque hubiera contestado esto. Diría, nosotros tenemos un artículo que habla de la existencia de las cárceles y que las cárceles están para reeducar
a quienes se equivocan, y no para castigo ni para tormento. Nosotros sabemos, la realidad indica que esto es simplemente una declamación, es simplemente una especie de cuento que puede calmar conciencias. En la realidad esto no ocurre, no hay que ir muy lejos, basta simplemente, no hay ni siquiera que leer autores importantes, penalistas, es simplemente leer las estadísticas. Sabemos que esto no ocurre bajo ningún punto de vista y de ninguna manera. La cuestión sería modificar para que las cárceles sean sanas y limpias. Estamos de acuerdo en esto, pero tal vez lo que falle sea el punto de partida. El punto de partida, ¿qué sería? Reeducar a alguien. Veámoslo desde todos los niveles. No pensemos exclusivamente en el delito, en el homicidio. Veamos toda la gama de delitos. Como dije en la clase de ayer, los delitos o las infracciones no son solamente los delitos. Las infracciones son aprovecharse de los demás y además el autoexcepcionarse, como conté ayer. Hay un amplísimo abanico. Incluso las autoexcepciones y el aprovecharse de los otros, estadísticamente sea mucho más grande que en el caso de los homicidios. ¿Mm? Lo que pasa es que, claro, los homicidios tienen un impacto muy fuerte. No, la reeducación no se produce porque además hay otro problema, que es estructuralmente quien sale de la cárcel en líneas generales tiene, yo diría, dificultades siendo muy optimista para volver a reinsertarse. Y ahí también juegan un montón de factores que hacen que en definitiva después la reincidencia se convierta en algo habitual. El núcleo tal vez sea el derribar el mito, ¿no? Todo esto, todas las instituciones carcelarias, las instituciones que tienen que ver con la pérdida de facultades mentales, se apoyan sobre un punto de partida que es falso. Por eso los autores hablan de mito moderno. El mito, ¿en qué consiste el mito moderno? Si no quedó claro, el mito moderno consiste en que si en una sociedad hay conflictos, esta sociedad no va a poder mantenerse, no va a poder estabilizarse ni va a poder crecer si no se castiga a aquellos que cometen el conflicto. Es decir, si no se sacrifica a alguien en función de esto. Este es lo que se llama mito moderno. ¿Mm? Profundamente arraigado, bueno, el tema de la cárcel es otro. Termina de hacer la analogía y le pregunta a Polemarco si le parece entonces que no habría que revisar la idea de justicia. Entonces Polemarco dice, sí, estoy de acuerdo con vos, me parece que un poeta como Simónides no podría haber querido decir esto que estás diciendo vos, hacerle mal a los amigos, bien a los amigos y mal a los enemigos. Sigue la discusión sobre la justicia y viene la parte más importante, la parte más contundente del diálogo, más conocida o emblemática. Mientras estaba hablando con Polemarco, hay alguien que está escuchando el diálogo, muy inquieto, que se mueve mucho, que quiere intervenir, pero que quiere intervenir sin esperar el turno, ¿no? Como, bueno, diría, como hacemos muchas veces hoy en día, nos sobreponemos al otro, gritamos, no esperamos, no escuchamos lo que dice el otro, queremos asaltar la escena porque suponemos que por ir gritando podemos llegar a tener razón. Yo diría que hoy los personajes que pululan en el planeta no tienen mucho que envidiarle a los que ya pululaban en ese momento, lamentablemente. ¿Qué es el sofista? Aparece el sofista, Trasímaco. Algunos dicen que el diálogo se llamó Trasímaco, que después originalmente se llamaba Trasímaco y que después cambió de nombre. ¿Quién es Trasímaco? Acabo de decir, es un sofista. Tenemos que conocer las diferencias entre un sofista y un filósofo. Aclaro, la sofística fue una escuela de pensamiento muy antigua que nace en Grecia. Pero el término fue derivando a connotar al sofista de una manera negativa. También fue el resultado de algunos sofistas que empezaron a hacer o a marcar esta diferencia. Con lo cual, hoy cuando se habla de sofista,
el término tiene un sentido negativo. Diferencias entre un sofista y un filósofo. El filósofo, como Sócrates, busca la verdad. El sofista no busca la verdad. El sofista simplemente busca polemizar y en la polémica derrotar o vencer al otro, cualquiera sea los argumentos que él utiliza. A lo que le interesa, lo que le interesa al sofista es vencer al contrincante. Si es verdad, si no son verdaderos, si son ciertos o no son ciertos los argumentos, no importa. Pero claro, no pensemos que el sofista discute, lleva la contraria y es muy hábil orador y un poco tramposo por el solo gusto de hacerlo. No, los sofistas ya en esa época estaban fuertemente mercantilizados. Es decir, el sofista no discutía si no se le pagaba. Este es otro rasgo, este sería un rasgo actual, ¿no? Él no entraba en la discusión salvo que se le pagase. Tenían mucha reputación porque, insisto, eran muy hábiles oradores, manejaban muy bien la retórica y eran agresivos. Se confronta entonces este sofista, por eso hoy se habla de sofismas. En lógica, no sé si alguna vez estudiaron lógica o tuvieron lógica. En lógica hay un lugar en la materia en donde se habla de cómo uno puede errar o equivocar en los argumentos o cuáles son los argumentos falsos, que son las falancias. Bueno, un sofisma es un argumento precisamente que resultando, tiene como punto de partida una falsedad, se puede convertir hábilmente manejado entrecomillado en una verdad y convencer al otro. Por eso hoy los sofistas pululan por todo el mundo, ¿m? Y es en punto a la verdad y a la búsqueda en todos los ámbitos del conocimiento un obstáculo bastante difícil de sortear. Discute entonces y le dice a Sócrates, vamos a dejarnos de perder tiempo, dice Sócrates, Trasímaco, y de discutir cosas que no son ciertas y de engañar eh, con quien estás conversando, enredándolo para que te dé la razón, y yo te voy a dar, le dice, una definición que va a ser imposible de cuestionar. Luego acá aparece la famosísima frase de Trasímaco. ¿Cuál es? Dice Trasímaco, la justicia es todo aquello que decide o dispone el que detenta el poder político. ¿Mm? Es un ícono. ¿Por qué es un ícono? Porque es una definición que luego se lleva a la práctica o que muchos postulan sin expresarla. Trasímaco le dice, la justicia consiste exclusivamente en aquello que dispone el que detenta el poder político para su beneficio y convenciendo a quienes, por supuesto, el que detenta el poder político, es decir, el que gobierna y el súbdito, convenciendo a los súbditos que cumplir esas directivas los hace justos o se meten dentro del terreno de la justicia. Fíjense si hoy no hay sofistas en el mundo. El que detenta el poder político toma medidas que simplemente benefician a él y a su séquito, pero con el barniz de que son justas y generando de alguna manera el asentimiento y haciéndoles creer a quienes no descubren el engaño que está siendo justo. Por eso el sofista diría, estaría de acuerdo Sócrates, es de ayer, de hoy y de siempre. Expliquemos un poco la idea de por qué dice esto Trasímaco. De alguna forma muchos dicen, Trasímaco no discute con Sócrates de la misma manera, o la discusión no está en juego lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué busca Sócrates? La verdad absoluta. Esto hacen todos los filósofos griegos. La verdad absoluta, un concepto, un criterio de justicia absoluto que valga para todos y para siempre. Pero dicen algunos que Trasímaco no pretende esto, porque los sofistas no buscan la verdad. ¿Qué pretende Trasímaco? Trasímaco pretende convertir una descripción de la realidad en una verdad a postular. Lo explico. Él
le dice a Sócrates lo que en ese momento estaba pasando. Un tirano, en Grecia hubo muchísimas tiranías, un tirano que gobernaba para él, lograba el asentimiento de los súbditos y los súbditos colaboraban, aunque no obtenían ningún beneficio, suponiendo que lo que hacían tenía que ver con la justicia. Esto es lo que hace Trasímaco, dicen muchos. Él describe una realidad de la Grecia de ese momento. Pero entonces, claro, acá habría un problema. Tal vez Trasímaco no se lo planteó. ¿Cuál sería el problema? Describir una realidad que es, como les conté, en teoría moral, en lógica y en filosofía, describir lo que es no implica ipso facto convertirlo en lo que debe ser. Si la intención de Trasímaco era postular esa definición como lo que debería luego utilizarse, entonces ya estaba errado. Si lo que pretendía hacer era una simple descripción de lo que pasaba, no había ningún inconveniente. Por eso la discusión, dicen muchos, va necesariamente por lugares diferentes. Fundamentos de Trasímaco. Trasímaco dice, el que detenta el poder político, lo que pretende hacer es, como todo detentador de poder político, obtener un beneficio. Y es como un pastor respecto de sus ovejas, dice Trasímaco. ¿Qué hace un pastor respecto de sus ovejas? El pastor sería el que detenta el poder político, el rebaño, las ovejas, sería los ciudadanos. ¿Qué hace un pastor? Y un pastor cuida las ovejas, las va a buscar, las saca del corral, las alimenta, hasta que en algún momento se aprovecha su carne, su piel, y la vende. Hasta ese momento la guía o se dejan guiar, la lleva con un bastón de un lado para otro, pero no pensemos que es en el bien final del animal, sino que en algún momento va a obtener una ganancia. Entonces, claro, Sócrates dice, ese razonamiento es inválido porque gobernar implica un arte, la medicina implica un arte, el ser un pastor implica un arte. ¿Qué quiere decir? Arte implica que bajo ningún punto de vista quien gobierna, un médico o un pastor, puede pensar en su propio beneficio y en detrimento de aquellos que estás guiando. Dice, si esto ocurriera, habría un error en ese arte. Estaríamos hablando de un gobernante que está errando en el arte de gobernar, porque el arte de gobernar, dice Sócrates, es totalmente o completamente lo diferente, distinto. ¿Mm? Además le dice Sócrates, vos de esta manera estás favoreciendo que en un gobierno alguien que se diga justo se maneje de una manera injusta, aún con engaño. Y él dice presten atención a este dato, él dice, hasta en una banda de criminales, dice Sócrates, este argumento fue utilizado, por ejemplo, para intentar rebatir la postura que él señala, que también se apoyaba mucho en estas variables. Dice, hasta en una banda de criminales tiene que reinar cierta noción de justicia, porque si no la banda de criminales no se podría sostener a sí misma. Imagínense, dice Sócrates, que una banda de criminales se manejara de manera injusta, se traicionaran entre ellos, no podría existir la banda de criminales. Entonces, Sócrates le dice a Trasímaco, te equivocás, Trasímaco, aún en una situación de este tipo tiene que haber un mínimo marco de justicia, porque si no, ni la banda de criminales puede sostenerse o existir. Bueno, esto es lo que se llama apologética de la injusticia. Sócrates poco a poco va llevándolo al lugar que él quiera, Trasímaco, hasta que Trasímaco termina consintiendo que sí, que él no estaría del todo en lo cierto y que Sócrates tenía razón. Le marca el error en el arte de gobernar, le marca el problema de la injusticia, le marca además, le pregunta esto podría ser un diálogo de hoy, Sócrates le pregunta a Trasímaco, pero en definitiva, ¿quién es más feliz? ¿Mm? ¿O quién es más pleno? ¿El justo o el injusto? Y le demuestra con un argumento que la mayor felicidad y la mayor plenitud en el final de la vida solo lo puede obtener el hombre justo, no el injusto. ¿Mm?
Cierra el diálogo, Trasímaco baja la cabeza y descubre que fue llevado a un lugar en el que no pudo competir y no pudo demostrarle la verdad de sus argumentos, admite la derrota y acepta que esa controversia Sócrates lo descoloca. Hay un nuevo diálogo, un nuevo encuentro con Céfalo, que es el anciano, y entonces en este nuevo diálogo Sócrates le vuelve a preguntar, pero Céfalo, ¿qué te parece? ¿Quién va a ser, quién es el hombre que alcance la felicidad, el justo o el injusto? Y Céfalo dice que le da una respuesta enigmática. Parecería que deja la puerta abierta que esta respuesta no puede ser una respuesta que se plantea en términos filosóficos, sino en términos religiosos. Precisamente estaba celebrando un sacrificio, Céfalo, y se vuelve a retirar, deja nuevamente de discutir con Sócrates de manera enigmática, como diciendo es una cuestión que ya los seres humanos no pueden resolver y que quedaría reservada a los dioses. En el texto, más allá de estas discusiones, ese intento de ver qué criterio le podemos dar al significado de lo justo que lo pueblo de contenido, Héctor dice, uno esperaría en cada uno de los diálogos que Sócrates terminara la discusión dando su propia definición de justicia. Pero dice él, esto no ocurre. Si uno analiza el diálogo, aunque sea rápidamente, ve que Sócrates no da una definición de justicia, no dice, esto entonces está mal Trasímaco porque la justicia sería tal cosa. O en Simónides, esto no es así porque la justicia sería tal otra. Pero dice, la sugiere, aunque no la plantea, dice Héctor. Sócrates sugiere la definición final, pero no la desenvuelve. Y uno está esperando que saque ese as de la manga para que las cosas cierren. Sin embargo, podemos, el análisis de lo dicho por él, sugerir y obtener una definición que sea acorde a las ideas socráticas. ¿Y cuál sería esta definición acorde a las ideas socráticas? En el texto Héctor dice, la justicia sería para Sócrates hacer el bien tanto a los amigos como a los enemigos. Ahí está perfilando algo que se va a ver después, que la definición que sugiere Sócrates es muy parecida a la regla de oro, ¿no? Repito entonces, para Sócrates la justicia sería hacer el bien tanto a amigos como enemigos. Por eso digo que es similar a la regla de oro, ¿no? El nuevo evangelio que después va a cuestionar Kelsen y la va a dar vuelta. ¿No? Esta es la primera definición de justicia que se trabaja en este libro. Lo cierto, no tenemos en primer lugar o en principio un criterio que nos permita definir qué es el deber o el devolver. Y ya podemos visualizar algo importante, que es lo siguiente. El concepto de justicia se apoya exclusivamente en un acto externo, en un comportamiento externo, como lo sugería Simónides, que es dar o devolver. ¿Qué sería lo debido? La devolución de algo, por ejemplo, que no me corresponde a mí porque no soy su propietario y que otra persona me presta. Parecería que los griegos, o suponemos que los griegos hacen girar el torno de lo suyo como devolución o como dación, una simple cuestión de entrega o restitución. Me das algo que te corresponde, te pago o me lo prestás, lo uso un tiempo y lo justo sería devolverlo. Y ahí se agotaría la cuestión. Probablemente si a muchos hoy le preguntáramos qué entiende por dar a cada uno lo suyo, diría, y dar a cada uno lo suyo consiste en dar o devolver aquello que se me otorgó y no es mío y tengo que restituirlo. Algunos hoy incluso explican la idea de justicia sobre este parámetro. Pero ya el propio Platón la pone en crisis. Ya el propio Platón la puso en crisis. ¿Por qué? Porque él dice, pone un ejemplo, supongan que alguien me presta un cuchillo. Yo necesito un cuchillo, no lo tengo porque
tengo que trabajar con el cuchillo y le pido que me lo preste. Entonces que me lo preste, le dice, bueno, yo te lo doy, después me das otra cosa, te lo presto por 10 días. Después vengo a buscarlo y me lo llevo. Dice Platón, ¿qué pasa si en ese intervalo quien me prestó el cuchillo ve sus facultades mentales gravemente alteradas? ¿Qué podríamos pensar? Si viene a pedirme de nuevo el cuchillo, ¿qué hago? ¿Se lo devuelvo y me lo clava? ¿O se lo devuelvo y él se lastima? ¿O se lo devuelvo y lastima a otros? Ya está poniendo en cuestión esta idea, que la justicia no puede ser una mera devolución o restitución de lo que se da o que se entrega. Porque ¿qué pasaría en el ejemplo? ¿Qué sería lo debido? Lo debido sería a ultranza, le devuelvo el cuchillo, me mata a mí, o se daña a él, o mata a un tercero. ¿Dónde estaría la idea de justicia? Esta definición de justicia se sigue trabajando, viene la Edad Media, aparece un pensador clásico como Santo Tomás de Aquino, pero ya la toman los romanos a partir del piano, el sum quique triviere, dar a cada uno lo suyo, parte de la teología, esto ya lo saben, ya lo estudiaron. La idea de virtud, que la justicia se considera una virtud, los griegos y los romanos las consideraban una virtud porque etimológicamente la palabra virtud viene de vis, y vis significa fuerza. Ya estaban dando a entender que la justicia no es una cuestión refleja, automática, espontánea. La justicia implica un trabajo, un enorme esfuerzo para poder conseguirla. Santo Tomás de Aquino toma todos estos elementos, parte de la tradición escolástica en medioevo, y dice, la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Su derecho. Prestemos atención a esta definición, porque acá hay alguien que se va a aprovechar del problema que sigue subsistiendo. Perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. La pregunta que se le formula, tendríamos que formularle a Santo Tomás de Aquino, ¿qué es lo suyo? Que no aparece en la definición. Estamos cayendo en el mismo problema en el que había caído Sócrates, que Sócrates había visto que caían los en ese momento. Porque Santo Tomás de Aquino dice con posterioridad, y lo suyo sería su derecho. Ya se salió de la definición. Lo que quiero marcar es que se sale de la definición. Se sale de la definición. No encontramos lo suyo en la definición. La tenemos que ir a buscar afuera. Piensa Santo Tomás de Aquino y dice, y sería su derecho. Pasan otra serie de siglos, se sigue discutiendo sobre la misma idea, lo hacen los modernos, Kant, Rousseau, etcétera. Hoy también, por supuesto, se sigue discutiendo. Aparecen los contradictores, siempre hubo contradictores, los escépticos que niegan la posibilidad de que la justicia exista, los relativistas que niegan que la justicia pueda tener, como Sócrates postulaba, un valor absoluto. Aparece la filosofía posmoderna que niega la fuerza del valor, aparece la filosofía analítica que desconoce estos criterios, y en el medio, como cuña, con un librito excelente, excelente, altísimamente recomendable, el moderno clásico, filósofo del derecho, que es Kelsen. No es teoría pura del derecho, sino un texto que se llama ¿Qué es la justicia? Lo recomiendo siempre. Yo creo que hay que recomendar libros que a los en principio cueste un poco entenderlo, es como un diálogo y vuelta, algo que no sea un bestseller, ¿no? Los bestsellers esos se leen rápido, que en definitiva se leen rápido porque no dicen nada. Okay, el de Kelsen es un libro breve, pero muy sustancioso. ¿Mm? ¿Qué va a hacer Kelsen? Y Kelsen va
a negar toda la historia del pensamiento, porque él parte de un dato, vamos a pasar a hacer un paneo breve rápido sobre Kelsen. Kelsen se va a apoyar en un dato incuestionable. Él dice al comienzo del texto, al comienzo del libro, durante muchísimos siglos, pensadores, filósofos, hablaron sobre la justicia. ¿Qué descubro, dice él, que notó al haber leído todos estos clásicos? Platón, habla por supuesto de Platón, habla Rousseau, muchos. He notado o percibo algo, que no hay ninguna definición que coincida con otra, anterior o posterior. Dato importante, interesante, que no se puede descuidar. Kelsen dice, y es cierto, no hay acuerdo en una definición sobre la justicia. Esto es cierto, tal vez la inferencia, las conclusiones que sacan no sean las correctas, pero este dato es concreto. ¿Por qué? Porque él dice, una definición que tiene como criterio, dotando de significado de contenido a la misma, y que varíe de autor en autor, no puede ser fiable. ¿Por qué? Porque él dice, Kelsen dice, el hombre, el ser humano se está equivocando, está buscando verdades absolutas que su razón no puede descubrir ni encontrar. Él dice, los seres humanos nos gusta justificar lo que hacemos y cada cosa que hacemos, que queremos justificar, buscamos una justificación absoluta. Pero esto nos está vedado a los seres humanos, dice un moderno anclado en la idea de razón, no nos olvidemos. Estalla la idea de razón y racionalidad en la modernidad y Kelsen es subsidiario de esto. Dice, nuestra razón es limitada, por lo tanto solo podemos alcanzar una justicia relativa. Muy importante, no dice no existe la justicia, dice solo podemos alcanzar una justicia relativa. En punto a su teoría del derecho y como científico del derecho, él siempre se ve como un científico del derecho, dice, si solo podemos percibir verdades relativas, o en el caso de la justicia, criterios relativos, ¿cómo pretenden elaborar o que se elabore una teoría del derecho, una teoría pura, que tome a la justicia como parte, como elemento integrante del contenido de la definición? ¿Se entiende esto? Como científico, él dice, no puedo meter a la justicia dentro del derecho, porque la justicia es un concepto relativo. Y la ciencia, y acá está la clave, y por supuesto la debilidad de Kelsen y de la modernidad, porque él dice, soy científico y el científico busca verdades y verdades absolutas. Ahora, ¿cuáles son las verdades absolutas que la convierten en racional? Y acá viene con el sello moderno. Aquello que la ciencia puede comprobar y puede verificar. Por lo tanto, si nosotros queremos cuestionar y atacar, como hay que cuestionar y atacar ciencia. Por lo tanto, los valores no pueden ser conocidos por la ciencia. ¿Pero por qué no pueden ser conocidos por la ciencia? Porque la razón no es capaz de percibir esto. ¿Y por qué no puede percibir esto? Porque dice, los valores no son objeto de conocimiento, no se pueden ver, no se pueden verificar, no se pueden construir hipótesis, no se puede experimentar con los valores. En parte esto es lo que sostuve cuando les hablé de la teoría del conocimiento de los autores dialógicos. Conclusión, cierre del argumento de Kelsen. Intentar dotar a la justicia de este sentido es irracional. De la mano de esto va la mano las posibilidades de la razón, que con la ciencia son meramente razones instrumentales, ya algo conté en su momento. La razón instrumental, el arma más potente que tenemos los seres humanos hasta ahí, ¿en qué consiste? ¿Recuerdan en qué consiste la razón instrumental? Mi razón, la razón de ustedes, puede pensar determinados objetivos, pero la racionalidad está en buscar los mejores medios que me permitan alcanzar ese objetivo, ese beneficio con el menor costo. Hasta ahí llegamos, dice Kelsen. No podemos hacer más nada con nuestra propia razón. Arranca el texto, fíjense qué interesante, está subido un extracto, poniendo como ejemplo, que no es inocente, pone como ejemplo en la supuesta escena en donde Jesús, antes de ser
del crucificado, Pilato y el gobernador le preguntan, como una especie de trampa o para sacar de verdad mentira a Jesús, le pregunta a Jesús si le puede decir qué es la verdad. Y Kelsen dice, claro, el justo, habla de Jesús, no vino a este mundo a mostrarnos qué era la verdad, sino que había, qué camino había para, después de la muerte, trascender lo terrenal. Por supuesto, dice Kelsen, cuando le pregunta, ¿no me podrías decir qué es la verdad? Jesús le dice que no puede expresarse sobre esto. Entonces, Kelsen se apoya en esta idea para decir, ya en ese momento el mensaje era claro, no podemos hablar en términos absolutos ni de la verdad ni de la justicia, salvo en el caso de la verdad que lo asimilemos al conocimiento científico. ¿Qué implica que no puede haber juicios de valor absoluto? Dice Kelsen, y doy un ejemplo. Si alguien, por supuesto extremo, si alguien considera en una parte del planeta que flagelar a alguien es injusto, dice él, no podríamos impedir que sea posible el pensamiento opuesto, que en otro lugar del planeta alguien piense que flagelar un cuerpo humano sea correcto. Dice que esto no lo podemos evitar. Esto implica que no hay no existe la absolutez en el valor. Y, y, y el cierre que él hace es el siguiente. Dice, tal vez muchos que leyeron el texto, creyendo en mí como científico, se van a ver decepcionados, dice Kelsen. ¿Por qué? Porque no les puedo ofrecer una definición de justicia con carácter o de carácter absoluto, dice él. Se verán decepcionados, no lo hicieron enormes pensadores, dice él, no lo puedo hacer yo tampoco. Pero agrega algo más, dice, sin embargo puedo dar mi punto de vista como científico, como hombre de ciencia. ¿Y qué es lo más importante como hombre de ciencia? Y él dice, vivir en una democracia, estando sostenido la democracia por los valores de la libertad y de la tolerancia. Eso es la ciencia, dice Kelsen. La ciencia es la promoción de la libertad en base a la tolerancia. ¿Mm? Por lo tanto, puedo decir que es la justicia para mí. Esta es la clave, porque va a ser la clave de lo que se llama emotivismo ético. Dice Kelsen, yo puedo decir lo que es justicia para mí. Y justicia para mí es una sociedad en donde a partir de la democracia, la libertad y la tolerancia puedan florecer. Lo demás no tiene sentido. Decimos que Kelsen es un estandarte del emotivismo ético. ¿Qué sería el emotivismo ético? Que es una manera de entender lo moral que surge en la modernidad. Nosotros sabemos que hay un mundo de lo moral. Hay una moral social, que es la moral de hábitos, sus costumbres, en una sociedad cualquiera. Después está la ética. ¿Qué sería la ética? La ética normativa es una disciplina que, en base a la opinión de diferentes escuelas, nos marcaría qué es lo que debemos hacer. Por eso hablamos de ética normativa. Diferenciamos la ética normativa de la moral, porque la moral podría ser moral convencional, que es lo que los sujetos, los seres humanos, interpretan como debido. En la modernidad aparece una tercera disciplina, aparece la filosofía analítica. Los filósofos analíticos son filósofos que vinieron a cuestionar todo las teorías sobre el derecho, por ejemplo, las jus naturalistas, el derecho natural, los jus humanismos fueron cuestionados por los filósofos analíticos. Cuál es el método de los filósofos analíticos? Yo en algún momento lo conté. Analizan la realidad, analizan, por eso se llama analítica, separan la realidad, hacen un mapa de la realidad, circunscriben, marcan y trabajan sobre cada concepto en forma separada. ¿Se acuerdan cuando les dije
Esto lo hace la modernidad. El problema es que si yo separo conceptualmente para hacer un análisis lo mejor posible, y está bien que vaya separando, lo que no me tengo que olvidar es después de volver a unir todo eso que separé, porque los modernos no encontraron al mundo dividido y seccionado, lo dividieron y lo seccionaron para poder comprenderlo, pero después no lo volvieron a unir, con lo cual separaron. ¿Cuál es la separación más importante que tenemos que conocer nosotros? La separación entre el ser y el deber ser. Ese fue el corte más tajante que hicieron los modernos. Y la cuestión sería, ¿hay una separación tajante, como sostienen los modernos, entre ser y deber ser? No, no existe esta separación. Sí, analíticamente y conceptualmente puedo diferenciar en la realidad lo que es lo que debe ser, pero no forman parte de mundos separados o mundos disímiles. Y sostener eso tiene un precio muy caro. En teoría del derecho, que Kelsen sostuviera ese divorcio entre ser y deber ser, lo hizo que pagara un precio muy caro, porque en el deber ser, ¿qué podía poner? Exclusivamente la voluntad del sujeto. Si la realidad no me enmarca pautas que tengo que respetar al momento de arreglarla, cuando digo naturaleza me refiero al mundo y al ser humano. Si no tengo ninguna pauta que respetar, porque no hay pautas que respetar, ni en la naturaleza ni en el hombre, ¿qué le meto al deber ser? El único recurso que le queda a Kelsen es decir, el deber ser implica lo que él llama la imputación. ¿Mm? La norma va a imputar como deber ser una sanción a un comportamiento debido o indebido. Pero fíjense, ¿qué nos queda en el fondo? ¿Quién imputa? El centro de imputación es el propio sujeto, es el propio arbitrio del sujeto. Por eso tiene sentido, se puede entender, se puede cuestionar y se puede negar la definición de norma jurídica de Kelsen, que yo ya les di en otro momento, que es la siguiente. Él dice, ¿qué es una norma jurídica? Dice, es un acto de voluntad. Acá está la clave, es un acto de voluntad. Acto de voluntad que depende del arbitrio del sujeto. Y ustedes saben que entre el arbitrio y la arbitrariedad hay una milésima de distancia. La historia lo demuestra. No le queda más que criterio del deber ser lo que yo decido. Por eso, si me permiten hacer, antes de ir cerrando la idea de Kelsen, una digresión que no es histórica, que no está perdida en el tiempo. No está perdida en el tiempo. Cuando le imputan, ustedes saben que hubo bueno, tal vez no, por ahí sí, por ahí la leyeron, la estudiaron, hubo una discusión muy fuerte. ¿Y por qué? Porque se decía que Kelsen era como una especie de teórico que apoyaba el nazismo. Más allá de que no se pueda, sea cierto esto o no, descalificar a un autor en punto a sus teorías porque tiene un credo de determinada naturaleza, porque esto no es posible. Yo no puedo descalificar a alguien que es un brillante intelectual, adjetivándolo y diciéndolo, vos estás descalificado porque apoyaste al nazismo. Esta es la peor, que no nos engañen, esta es la peor manera de supuestamente ganar o una discusión intelectual, descalificando a alguien. Al contrario, el que descalifica a alguien precisamente por un matiz de carácter ideológico es porque no tiene argumentos para desmontar la idea principal de aquel a quien está atacando. Pero sí, ojo, sí es cierto que de alguna manera Kelsen contribuyó a que se sostuviera el nazismo y contribuyó sin ningún lugar a dudas a que se sostuvieran en América Latina todas las dictaduras. ¿Por qué? Precisamente por su idea del derecho. Ahora podemos entender que defender una idea del derecho como normas que emanan de autoridad competente o como técnica de control social puede servir o avala regímenes como el nazismo o dictaduras como las que sufrió América Latina. Fíjense este dato. Uno podría suponer que cuando terminan las dictaduras en América Latina y terminan las dictaduras en la Argentina, cae todo lo hecho por las dictaduras, bajo la suposición de que es jurídico o que es ley.
¿En qué se apoyaba la dictadura? La dictadura se apoyaba, lo que nosotros elaboramos es correcto porque son normas que emanan de la autoridad competente y nosotros somos la autoridad competente. Y esto también ocurría en la Alemania post o posteriormente nazi. Uno que podría pensar, este análisis brillante lo hace Nino, él dice, uno podría suponer que se recobra, vuelve la democracia, y entonces, ¿qué haríamos en un retorno a la democracia y al derecho? Desconocer como inválidas todas aquellas disposiciones o pseudo disposiciones que no eran más que órdenes dictadas en un gobierno militar. Para recuperar la democracia, recuperar la legalidad, desechar todo esto que era inválido. Más allá de que, ojo, ellos decían que era válido, que era jurídico, porque estas normas emanaban de autoridad competente. Esta era la idea de Kelsen. ¿Qué ocurrió? Si uno va muy entusiasmado, diría, y lo que tenía que ocurrir, lo que tenía que ocurrir, borramos todo lo que habían hecho las dictaduras en punto a órdenes o mandatos y recuperábamos el imperio de la legalidad. ¿Saben qué pasó ustedes? No pasó nada de eso. No pasó nada de eso. Se siguió manteniendo como válido todo lo que el gobierno militar había hecho en materia de órdenes o mandatos y sostenido por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjense algunos fallos, investiguen si les interesa el tema, fallos de esa época y van a ver que convalidan la casi totalidad, no sé cómo llamarla, de órdenes o mandatos. eh, Ahora se me fue la memoria, no era porque ellos que venían a restaurar el orden, la paz y la seguridad, lo hacían no usando las cámaras, sino era el CAL, si no me acuerdo, si la memoria no me falla. Los gobiernos dictatoriales hablan de una comisión asesora legislativa, si la memoria no me falla. Esta comisión, Ese era ese era, acá la Comisión de Asesoramiento Legislativo. muy bien. También Uno, está, también está la un, acordada del 30 del 30 de la Corte, ¿no? Que da el ok para el golpe de Estado de Uriburu. bien, por suerte, un contemporáneo que no me hace sentir tan solo en este mar de juventud. Gracias por el dato, no me acordaba. No hay mucho sí hay mucho que pensar y reflexionar, pero que una Corte Suprema de Justicia avale. No, la pregunta que habría que hacerse es esta. A mí me parece que la pregunta que me hice y que investigué, ¿por qué se convalidó esto? ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación validó todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Posibles respuestas. ¿Por qué eran malos? No. ¿Por qué eran tontos? No. ¿Por qué eran inteligentes? No, pero sí. Ya la conté la respuesta. La conté en clases anteriores. Porque ellos estaban imbuidos de una idea equivocada, de la confusión entre poder y derecho. Y tal vez que él se sea responsable de manera indirecta, porque esta idea de que el derecho es simplemente una norma que emana de autoridad competente y casa para cualquier gobierno dictatorial, sirvió como argumento para sostener esto. Dicho sea de paso, y antes de la última frase, me falta un dato más sobre el motivismo ético. Dicho sea de paso, en defensa de Kelsen, ya en su tierra natal, Alemania, la Alemania de su época, en defensa de Kelsen, yo diría que el, el problema no sé si estuvo tanto ahí, pero sí en el arranque. Ustedes saben cómo llegó Hitler al poder. Hitler llega al poder de manera democrática, en una Alemania democrática, avalado por cámaras, en una elección, y luego deviene, la historia no miente, luego deviene en lo que devino
ese personaje como Hitler que llegó al poder de manera democrática. Luego pasa lo que pasa. Probablemente también la fuerza kelseniana o el impacto kelseniano de su teoría del derecho haya servido como base para sostener el horror de lo que fue el nazismo. ¿Mm? La, la, la historia da lecciones, lástima que nos cueste aprenderlas. ¿Qué es el emotivismo ético? El emotivismo ético implica que si los valores no pueden ser conocidos, pero son una expresión, una manifestación del sujeto, tendrían que tener una explicación. ¿Cuál es la explicación? Es simplemente una expresión emocional, sentimental. El emotivismo ético dice, cuando alguien expresa una frase en la que está en juego supuestamente un valor X, lo único que está diciendo es que aprueba o desaprueba, le agrada o le desagrada ese comportamiento que él califica como justo o injusto. Esto es lo que hace Kelsen. Cuando Kelsen dice, yo doy mi concepto de justicia, él dice, le estoy dando algo que yo siento, experimento, que vivo como tal, por eso no lo puedo compartir, no se puede compartir, no puede ser racionalmente demostrable. ¿Y qué es entonces? Es una emoción. Dicho de otra manera, si alguien me dice, mira, Carlos, vos tenés que hacer tal cosa porque tal comportamiento es respetuoso y estás obligado a ello. Me pongo en la piel de un emotivista ético y diría, analizo el lenguaje de aquel que me está diciendo eso. ¿Qué implica analizar el lenguaje? Esto era lo que me había salteado cuando hice el excursus. ¿Qué implica el análisis del lenguaje? La filosofía analítica introduce lo que se llama metaética. Esto es lo que me faltaba. Me desvié en el ejemplo. Aparece la metaética. ¿Qué es la metaética? La metaética es no analizar las teorías normativas, sino analizar el lenguaje. ¿Qué lenguaje? El lenguaje moral. ¿Para qué? Para ver si en ese análisis del lenguaje moral podemos descubrir cuál es la esencia o la sustancia de los juicios de valor. Conclusión a la que llega la metaética contemporánea es que esos juicios de valor no son juicios de valor, sino son mera expresión de emociones, de agrado o desagrado. Si alguien en el ejemplo, y si yo fuera un metaético, le diría, vos lo que estás haciendo es simplemente estás tratando de influir en mi comportamiento. Y lo que vos me decís que es respetuoso es porque a vos te gusta o te agrada. Si a mí no me gusta, no me agrada, eso para mí no es valor. Esta idea, contada de manera simple y sencilla, dominó el panorama ético y el panorama jurídico durante todo el siglo XX. La metaética analítica, que desconoce esta posibilidad en el hombre. Hay un libro de un contemporáneo a Kelsen, no muy considerado, pero también muy importante, un autor, un muy buen autor. Incluso él critica a Kelsen porque dice que se queda corto en su positivismo. Es más, lo tilda, imagínense, este autor es el escandinavo Alf Ross. Fíjense que tachar a Kelsen de un naturalista es porque Ross era positivista exacerbado. Tildarlo de un naturalista Kelsen. Tiene un libro muy bueno que se llama La Justicia. eh, es un libro voluminoso, pero muy bueno, pero lo interesante es el ejemplo que pone como emotivista ético Ross. Con esto cierro la idea kelseniana. Dice, cuando en una discusión, si dos personas están discutiendo, no se ponen de acuerdo, y uno de ellos dice, no tenés razón, me tenés que dar la razón porque esto es justo, dice Alros, es como estar discutiendo con alguien, pegar un puñetazo en la mesa y salir e irse acaloradamente de la discusión.
Este es el símil que hace Ross. Cuando alguien habla de justicia es como si en una discusión pegáramos un puñetazo en la mesa y nos retiráramos de la misma. Hoy por hoy, las teorías nihilistas o relativistas apuntan a lo que ya apuntaba Kelsen y ya apuntaba Sócrates. Cuestionan el criterio que le da sentido, significado a esta definición de la justicia tan antigua, porque ellos dicen que no nos podemos representar mentalmente un objeto como la justicia, porque no existe, no tiene entidad, no la vemos. Vamos a ver entonces ahora si es posible refutar la postura o la lectura kelseniana, ayornar esta definición de justicia que ya arranca con los romanos y con los griegos y aportar algo interesante en la discusión. Porque tenemos el peso de toda esta corriente negatoria y el peso, la tradición, como ya les dije, kelseniana. Hay un análisis muy bueno subido a cátedras, que es el de Héctor Negri, que se llama Sum quique truere, naemen in ladere, que es no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo y honeste vivere. La trilogía de Yupiano, no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. ¿Qué va a intentar hacer Héctor? Creo yo, me parece que lo hace, tal vez él no lo planteó de esta manera. Fundamentar lo que sea justo sin salirse de la definición o sin salirse del ser humano, para decirlo de una manera más antropológica. Si él consigue fundamentar lo justo en el ser humano o en la definición misma, entonces habrá reducido al absurdo el punto de vista kelseniano. Para esto, dije hoy, esto nos va a resultar sencillo. ¿Por qué? Porque nos vamos a apoyar en una visión antropológica, en la visión del hombre como ser dialógico. Primera cuestión. La primera cuestión es, si no se quedan cortos, si no nos quedamos cortos, pensando que justicia es simplemente dar o devolver algo, el acto de hacerlo y el objeto sobre el cual recae la dación o la restitución. Héctor dice, parece un poco simplista la idea de que justicia sea nada más que devolverle o darle al otro lo que el otro tiene en función de un acto jurídico, porque, por ejemplo, porque es propietario y me lo alquiló. Se parece un poco insuficiente. Entonces, hay que analizar este dar a cada uno lo suyo. Y a diferencia de lo que hacen la mayoría de las teorías, él dice, no hay que poner el foco en el dar o en el devolver, porque los griegos ya lo están marcando y marcaron, y esto es insuficiente. No es simplemente darle una cosa a alguien y el acto de darle o devolverle. La importancia gira, tiene que girar. Tenemos que irnos a la otra punta de la definición. ¿A dónde vamos? Dice Héctor. Vamos al suyo. Lo importante en esta definición es el suyo. Dar a cada uno lo suyo. ¿Y lo suyo qué indica? Dice él en el razonamiento dialógico. Dice, primero, implica que hay algo que no es mío, que no me pertenece, pero a su vez que le pertenece o le corresponde. Saquémonos un poco la idea de pertenencia como de pertenencia de un objeto, algo que le corresponde, algo que se le debe. Ahí va, el término sería dación, pero dación en sentido amplio. Pero además, entonces, si lo suyo implica la presencia de otro. No puedo pensar en un suyo si no hay otro que me confronta. Y acá aparece el análisis dialógico que ya conocemos, pero esta presencia del otro, dice él, no es una presencia meramente estática, no es alguien que está enfrentado a mí, no, dice él, hay como una especie de, o habría como una especie, acuérdense del esquema, apelación-respuesta,
de reconocimiento de ida y vuelta. El otro está copresente, pero está copresente, dice Héctor, en términos de diálogo, en términos de encuentro. Esquema, apelación, respuesta. Alguien al que confronto, que me apela y respondo, y al mismo tiempo yo me convierto en una apelación al otro y el otro me responde. En esos términos debe entenderse el diálogo. Ahora, el suyo, el otro, que me exige algo, ¿qué es lo que me exige? Dice él, lo que me exige es que lo reconozca. ¿Y por qué tengo que reconocerlo? Porque el acto de reconocerlo implica darle algo de aquello que lo va a convertir en suyo. Es decir, como resultado final del diálogo es la conversión en persona de los dos que estamos cara a cara. El resultado final del diálogo es la conversión en persona. Entonces, ya no es una dación que implica intercambiar bienes, sino un trato. Dice Héctor, reemplacemos la palabra dación, de la que hablaban los griegos, por la de trato. Estoy obligado a tratar al otro de una manera X y el otro está obligado a tratarme también de una manera X. ¿Pero por qué está obligado a tratarme de una manera X? Porque al tratarnos como corresponde, nos empezamos a hacer personas. Entonces, la definición se ayornaría, cambiaría y empezaría, o podría ser esta. Justicia implica tratar al otro como persona. Lo que el suyo del otro, que yo le debo como dación, es mi reconocimiento respetuoso. Fíjense, le estoy dando algo que no lo hace más rico, le estoy dando algo que lo hace más humano. Los griegos decían, la justicia es simplemente, por ejemplo, un intercambio. ¿Qué me da el otro? Me devuelve un televisor. ¿Por qué me lo no? Un televisor no había. Me devuelve una túnica. ¿Por qué me la devuelve? Porque me la prestó. Pero ¿qué es lo que me da? Un objeto. ¿Y en qué consiste esa acción? En una devolución. Pero ¿y la túnica en qué contribuye a mi crecimiento personal? Los griegos no lo pudieron ver esto. Pero dice él, por eso, cuando dos personas, esta idea está en varios trabajos, cuando dos personas, dice Héctor, intercambian objetos y aunque no se conozcan, aunque no se vean, se están reconociendo recíprocamente. Es decir, están siendo justos el uno con el otro más allá del simple o mero intercambio. Porque puede ser que las personas no se vean y no se conozcan. Y hay algo más profundo que la mera dación y devolución. Se están viendo y tratando como personas. Entonces, si la concepción de conocimiento dialógica es cierta, como lo vimos, si la interpretación dialogal del hombre es correcta, como lo vimos, este concepto de justicia ayornado que explica lo que es lo justo sin salirse de la propia definición, que involucra la posibilidad de desarrollarnos como personas, podemos, para mí, la mejor definición de justicia que él da, aunque no la da precisamente en un trabajo sobre justicia, sería la siguiente. Ayornada, Héctor nos dice, la justicia es la perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida en relación un encuentro. Esta me parece a mí el mejor concepto, pero él no lo da en un trabajo sobre justicia ni dice expresamente que esto sea la justicia. La interpreto así. Perpetua y constante voluntad. Hablemos un poquito más de lo de perpetuo y constante, clásico. Perpetua implica, es un ideario humano de todas las épocas. ¿Mm? El intento de llevarlo a cabo. Constante, constante. Y acá es donde nos aparecen los problemas. Constante implica, no puedo ser justo un día a la semana de los 5 o de los 7, si tomamos sábado y domingo.
o hoy no tengo ganas, lo voy a hacer mañana, o todavía soy muy joven para ser justo, me manejo mejor astutamente siendo injusto, cuando pasen algunos años voy a ser... Dice, no, esto tiene que ser constante, por la misma idea de virtud. Pero la misma idea de virtud lo hace trabajoso. Sin embargo, Aristóteles nos da una especie de solución o de ayuda. Él dice, es difícil ser justo, pero también es tan fácil como repetir el acto que en algún momento nos parece difícil y que tiene un contenido de este tipo. ¿Por qué repetirlo? Porque en esto consiste la virtud, en el hábito, dice Aristóteles. Un virtuoso, un hombre justo, no es un hombre que sabe mucho, como dice Araujo. No, saber mucho sobre justicia no te convierte en justo. Dice Aristóteles, la repetición, el hábito, la internalización de ese hábito hace que alguien se convierta en virtuoso, porque después responde ante situaciones puntuales en donde está en juego esta virtud de manera, si se quiere, entrecomillada, natural. La virtud no es más que esto. Claro, es difícil dar el primer paso, sobre todo cuando la justicia no es contemplar a alguien. La justicia no es contemplar un acto justo y poner cara de pesar. La justicia es otra cosa, sobre todo si lo que estoy contemplando supuestamente me indigna. El círculo está completo cuando me pongo en movimiento. Si no me pongo en movimiento, entonces la justicia en ese sentido no tiene ningún valor, aunque declame cómo me indigna que en tal parte haya pobreza. Vuelvo para cerrar entonces el argumento de Héctor. Perpetua y constante voluntad de hacer de cada acto de la vida de relación un encuentro. De acá, de este concepto de justicia ayornado, van a derivarse o van a aparecer lo que nosotros llamamos fases de la justicia. Aparecen las fases. Habitualmente este tema se conoce o se ve como tipos de justicia. A nosotros nos gusta llamarlo más fases de la justicia. Una aclaración. El concepto es uno solo. Las fases no implican diferentes conceptos de justicia. Las fases se apoyan en el concepto liminar o previo y vamos a ver, teniendo en cuenta las diferentes relaciones sociales, es que se abre el abanico de diferentes posibilidades. Entonces, si nos gusta que lo justo es tratar al otro como persona, varias fases se van a desprender de esto. Si nos gusta más la segunda definición, la tomamos. ¿Cuál es la forma o la fase de justicia más antigua que el hombre conoce? En el texto subido y en Derechos Humanos, Héctor dice, la forma más antigua es la denominada justicia de cambio o justicia conmutativa. ¿Saben qué significa conmutativa? Conmutativa viene de conmutación, conmutación es cambio. Y es la fase de la justicia que los griegos simbolizaban o graficaban o imaginaban como una mujer con una venda en los ojos tenía una espada en una mano y una balanza en la otra. Esta es la imagen de la justicia. ¿Por qué? ¿Qué querían graficar los griegos? La espada era para cortar algo que se suponía tenía que ser justo respecto de los interlocutores. Y la balanza era para pesar. Y los platillos de la balanza de A y de B no podía uno estar más alto o más bajo que el otro, se tenían que equilibrar. Y la venda, creo que esta es la imagen, me parece que el simbolismo de la venda es el que más trabajo nos cuesta a los contemporáneos entender, que uno no está en contacto directo con aquel que tiene que resolver. No es amigo el que tiene que resolver. No es que tiene que resolver algo en donde está involucrado el hermano o está involucrado aquel que le debió un favor.
Por eso la venda. ¿Mm? Es tan sencillo como esto, pero parece en los hechos tan difícil de comprender, porque más allá de que sea una imagen, los encargados de dirimir conflictos parecería que tuvieran los ojos bien abiertos, pero sobre todo sesgados, ¿no? Muchas veces respecto de una de las partes y no de la otra. Es, es- es un problema delicado al margen. Cambio. Los griegos decían, Aristóteles decía, un cambio es justo cuando lo que sale de mi patrimonio es igual a lo que ingresa a mi patrimonio. Por eso dice Héctor, los griegos manejaban la justicia en términos aritméticos, ecuación matemática, y era muy fuerte la idea de igualdad. Por eso Aristóteles dice, lo que sale de mi patrimonio, para que el cambio sea justo, tiene que ser igual a lo que ingresa. Esta justicia del cambio, de la conmutación o el trueque, ¿en qué relación social está presente? Por todas las relaciones sociales, amor, respeto, poder y violencia, le podríamos asignar un tipo de justicia. Esta justicia del cambio, ¿dónde podría estar? Bajo la idea de igualdad y a lo mejor en una zona gris, entre comunidad y respeto, una zona gris porque si bien no la puedo identificar completamente con el respeto, tampoco lo puedo identificar completamente con el amor, sobre todo después de aquel ejemplo que decía que si tengo que repartir algo, le voy a dar mucho más a alguien que quiero que a quien no. Podríamos conectarla con una zona gris, ¿m? Esta justicia conmutativa o esta justicia de cambio. Dice Héctor, con el paso de los siglos, esta idea se moraliza, lo acabamos de ver recién en la explicación de lo que significa lo suyo de cada uno, esta idea se moraliza dándole un nuevo empuje o revitalizando algo que como igualdad matemática ya es muy pobre o queda como muy pobre. Una nota al margen. Me parece manifiestamente insuficiente que cuando se forma o se prepara a un abogado, las referencias a la justicia sean puntuales, muy puntuales. Al inicio, como una idea perdida en el tiempo, con la referencia a definiciones que nunca suelen ser más de 4 o 5, que no nos dicen prácticamente nada, o tal vez sobre el final de la carrera, cuando en un punto muy específico, de un programa muy específico, de una disciplina muy específica, se dice que la justicia implica, por ejemplo, si se trata de derechos reales, de bienes muebles e inmuebles, que se pague el precio justo debido respecto de aquello que se compra o se vende. ¿Y por qué hago este análisis? Bueno, hago un análisis interno, un análisis de situación, un análisis de la historia, pero también, y me permiten contar esto en 30 segundos, un análisis de los lugares en donde se enseña el derecho. Tengo un recuerdo muy vívido de una pregunta o de una encuesta que hice en dos facultades en las que enseñaba filosofía del derecho. Y estas dos facultades, los alumnos, en una estaban en cuarto año, creo que como ustedes están entre tercero y cuarto, y en otra estaban en quinto año, y serán prácticamente abogados. Y mi pregunta era que me explicaran dónde habían visto la justicia, qué entendían por justicia, dónde habían investigado esta idea y cómo se replicaba a lo largo de todo el currículum de la enseñanza. La respuesta a la pregunta que hago, mi asesoramiento viene de la mano de que en 10 minutos nadie me contestaba nada. Entonces yo pensé, estoy formulando mal la pregunta.
o no me la entendieron bien, o estoy hablando muy bajo. Entonces vuelvo a reformular la pregunta: ¿en qué materias, respecto de qué, cuándo investigaron la justicia, en qué lugares de la currícula, qué definiciones tienen, cómo lo trasladarían al derecho? ¿Están en cuarto? ¿Son casi abogados? Otra vez silencio. Cuando ya no sabía cómo salir del atolladero, porque además no era que no, era todo lo que me preocupaba: por qué alguien que ya estaba a punto de recibirse abogado no sabía decir dónde era la justicia o no se acordaba, así hubiese sido una definición. Eso era lo trágico, eso era lo preocupante y lo problemático. Hasta que alguien me dice, levanta la mano y me dice: sí, recuerdo haber visto, un alumno de quinto año, haber visto la justicia en la materia como derechos reales cuando se explica que en la compraventa yo compro una casa o la vendo y el precio tiene que ser justo. Y yo dije: ah, muy bien. Y me quedé pensando, y mi conclusión después fue esta: entender la justicia como algo que aparece en un acto formal que tal vez muchos en su vida hagan, con lo difícil que es en este planeta ser propietario, comprar una propiedad, y que solamente en ese momento entienda esa persona que la justicia está presente en esa sola situación. No pasaron años, pero no muchos, de esa, la llamo entre comillas anécdotas, pero que a mí me causó un profundo pesar. Realmente y honestamente me causó un profundo pesar. Hay algo, pensé en ese momento hablando con otros profesores, y hay algo que estamos haciendo mal, o hay algo que se está haciendo mal. Porque si para un abogado, cuasi abogado, la justicia es simplemente pagar el precio justo en una compraventa, ¿a dónde fue a parar la justicia? Si quieren, unan todos los argumentos que di que coinciden con lo que acabo de contar. Pero me parece que este dato que viví en carne propia, eh, es importante. Espero que se haya modificado. Eso me enseñó algo: a ser muy prudente en hacer encuestas sobre el final del curso, porque ya tal vez en ese momento era muy joven. Hoy tal vez mi corazón sufra mucho más. Si lo hago, pregunto y se queda todo el mundo mirando, o alguien levanta la mano y me dicen reales, ¿no? Para evitarme ese disgusto, no lo hago más. Pero yo creo que con ustedes no lo tendría, pero por las dudas, eh, justicia conmutativa. Entonces, justicia conmutativa, dejamos la justicia conmutativa. Vamos al segundo tipo de justicia: justicia protectiva. ¿Qué es la justicia protectiva? La justicia protectiva ya lo contamos de alguna manera incidentalmente cuando vimos el Estado de Derecho. Dijimos: el derecho se opone, aparece como límite del poder. ¿Cuándo aparece como límite del poder? Cuando el poder se excede, y sabemos que el poder trata de excederse siempre. Es el agua que intenta rebalsar cualquier contenedor. En este caso, por ejemplo, un contenedor sería el derecho y el agua sería el poder. Y si dejamos fluir el agua, lo inunda y sigue de largo, y sigue para adelante. La justicia protectiva, entonces, es la que protege al sujeto, garantiza que éste no sea avasallado por el poder. Esta fase de la justicia se ve en muchas de las materias que ustedes están estudiando. Los ejemplos de justicia protectiva más claros son el derecho constitucional, el derecho laboral, la Constitución, en punto a lo que ayer comentaba uno de ustedes: el principio de legalidad, el principio del debido proceso, el principio de inocencia, el artículo 19 de la Constitución Nacional, toda la parte dogmática, derechos y garantías. Esto hace a la justicia protectiva, porque nos está protegiendo frente al poder. Es cierto, ya lo analizamos, hay algunos claros oscuros en la Constitución en donde parece que le hemos dado rienda suelta al poder, pero en líneas generales, en derecho constitucional tenemos los mejores ejemplos. También lo tenemos en derecho laboral, el clásico de derecho laboral: indubio pro operario. En la duda, a favor del operario. Y en la duda a favor del operario tiene una razón de ser. Esta razón de ser
es la diferencia de nivel ineliminable humanamente, ya lo dije, entre su momento el patrón y hoy el empleador, respecto de en su momento el obrero, hoy el empleado. Entonces, para nivelar esa diferencia es que aparece el derecho laboral. Hoy está en jaque el derecho laboral porque, ya les dije, está el fantasma de la idea que pretende hacer verse jurídica como flexibilización. La flexibilización sería una batalla ganada por el poder, aflojando, desnaturalizando todas las garantías que nos ha costado trabajo, a mucho sudor y sangre, véanlo, sino en la perspectiva de los derechos humanos. ¿Mm? Y penal, también en el derecho penal. Indubio pro reo. Es es uno de los principios clásicos. Como diría Héctor, la justicia protectiva, ¿quién la ejerce? La ejerce el juez. La ejerce el juez. ¿Por qué? El juez está en un lugar en donde el Estado, a partir de quien investiga y es el inquisidor, fuerzas de seguridad, fiscales, pretenden aplicarle una pena a un ciudadano. ¿Qué hace el juez? El juez, justicia protectiva. El juez dice, eh, hay que aplicarle una pena a este ciudadano. Él pregunta, ¿hay que aplicarle una pena a este ciudadano? Sí. Bueno, si hay que aplicarle una pena a este ciudadano, entonces se tienen que dar toda esta enorme serie de requisitos. Por lo cual, tienen que respetar el debido proceso, el principio de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. La proporcionalidad de la pena, lo que trata de hacer el juez es, como dice Héctor, es condicionar esa sanción y en lo posible, si esa sanción no se corresponde, desecharla. Por eso el triunfo, más allá, yo sé que hay una cuestión procesalmente y penalmente que no nos deja satisfechos, que es la verdad formal y la verdad material, esto lo sé, pero de alguna manera eso es una ficción, ¿no? La verdad material y la verdad formal es una ficción. La ficción de aquel que, por ejemplo, en materia penal es sobreseído y supone, entre comillas, que ser sobreseído implica ser inocente, cuando nosotros sabemos que la mayoría de los sobreseimientos implican la falta de pruebas. ¿Sí? No sos inocente, o si lo sos no lo probaste. Lo que no tenemos es los suficientes argumentos, pruebas de cargo para saber que fuiste responsable, y probablemente hayas sido responsable. Son dos cosas diferentes. Por eso es la verdad formal y la verdad material. Esta es una ficción problemática, pero por ahí no sé, todavía no tenemos algo mejor que esto. Entonces, eh, en el caso, el juez triunfa, el derecho triunfa cuando limita la aplicación de la pena, y yo diría en muchos casos, si realmente la verdad material lo indica, cuando la pena no existe. ¿Mm? Creo que puede ser probablemente un triunfo del derecho, con lo difícil que resulta, porque además, no solamente derecho penal, está el término justicia penal. El término justicia penal, ¿es correcto el término justicia penal? Eh, Dijimos, lo justo no puede implicar como correlato la aplicación de un mal, y una pena es un mal. Una picana es un mal, azotes es un mal, estar encerrado en un sótano es un mal. La discusión sigue. El día que la discusión empiece a modificar los parámetros, probablemente entonces la cuestión cambie y los problemas de conflictividad se puedan resolver, porque no se resuelve con esto. Última justicia, justicia distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? La justicia distributiva es una justicia que tiene que ver con las relaciones, está a mitad de camino entre el poder y el reconocimiento. Justicia distributiva tiene que ver con que una comunidad genera recursos. Esos recursos se tienen que distribuir entre todos los que los generaron o entre todos los que forman parte de la comunidad. Es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque históricamente la distribución, y esto es cierto,
la ha realizado y la tiene que realizar el Estado. Como sabemos, también el Estado, en su origen, es un concepto cuyo núcleo es el poder, monopolio en el ejercicio del uso de la fuerza pública. Entonces la tarea es difícil, porque la tiene que hacer el Estado. Controla el derecho, sin embargo, no deja de ser difícil por esto. Hay otro problema. ¿Quién realiza la distribución? ¿Cómo hacemos la distribución? ¿Cuál es el problema que se puede plantear? El problema se puede plantear que en una sociedad, en una comunidad, muchos aporten, pero otros no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque formalmente no están incorporados al sistema de distribución de la riqueza. No la pueden generar porque no tienen la posibilidad de generarla. Entonces, la cuestión sería, ¿qué tengo que distribuir? Tengo que distribuir beneficios y cargas por igual. ¿Cómo hacemos? Porque si alguien no puede contribuir, algo tiene que recibir. Y ese recibir va a venir de la mano de alguien que recibe mucho, aparte de lo que produce. Y viene la cuestión, entonces viene la discusión donde esta discusión en la que se dice, el que no aporta no recibe nada y está bien que así sea. El que tiene mucho debería aportar mucho. En los hechos no aporta mucho, aporta menos o a veces aporta lo mismo que el que genera pocos recursos. En la modernidad, esta idea de justicia distributiva vio que todos aquellos que no contribuían al crecimiento, al patrimonio, quedaban excluidos. Entonces aparece, en función de las encíclicas y el trabajo de la Iglesia, la llamada justicia social. La justicia social tenía como dato importante ponerle una especie de marco a la distribución. La distribución está bien, cargas y beneficios, pero tengamos en cuenta lo siguiente, tenemos que optar al distribuir por los más, o la opción es por los pobres. En este caso, un pobre sería aquel que ha sido excluido del sistema, no de motu propio, sino por el propio sistema, y que por supuesto necesita recursos, pero no puede obtenerlos porque el propio sistema lo sacó. Y viene la justicia social, que es de estricta justicia. ¿Por qué? Plantea muchos problemas. Yo dejo marcado este que hay que pensar. La justicia distributiva o esta justicia social significa que hay que hacer, que alguien hay que pedirle un esfuerzo, si se quiere. Al que tiene 50, que ceda uno para que se queden 49 y el que no tiene nada tenga uno. El problema es que la modernidad hace ver las cosas como si esto fuera exclusivamente un acto de caridad. Si la modernidad nos mete en nuestra subjetividad la idea que esto podría ser, pero sería una cuestión de caridad. Sería una cuestión de si quiero, si tengo ganas, si me apiado. Como decía Adam Smith, si veo al otro como un perro que me está moviendo la cola para que le tire un hueso, y a Adam Smith esto no le gustaba, pero si en última instancia esto podría ser un acto de caridad, pero nunca una obligación. Y el problema es que es una obligación, no es un acto de caridad, es un acto de justicia, esa opción preferencial por los pobres. Porque precisamente los pobres son generados por el mismo sistema. No es acto de caridad. Lo vemos como un acto de caridad y por eso nos cuesta tanto trabajo contribuir, aun cuando más no sea con un 1% de nuestros ingresos, que pueden ser o contarse en millones de pesos o de dólares, y hasta nos negamos a contribuir. Y ponemos en juego mecanismos legales y vamos al aparato y al sistema, considerando que no puedo aportar aunque sea un 1% respecto de aquello que yo no gané. Bueno, esto es problemático, no solo problemático Profe, porque no...
Sí, Yo vi acá en economía, en economía política, una comparación con el Martín Fierro, que lo tengo medio en el aire, pero más o menos era qué pasa con las personas, con esto que vos decías de que los pobres son generados por el mismo sistema, que no quieren ser parte del sistema contribuyendo o siguiendo lo general de la gente. Y ahí en el Martín Fierro se ve cómo está, bueno, supongo que lo leíste, el gaucho en la casa con su cosecha y Sí. viene el Estado en forma de policía diciendo tenés que aportar y lo demás, entonces queda como excluido. En esta situación, ¿qué pasa? Como que te están obligando, no sé si sería la palabra en cierto punto, a formar parte de un sistema, que si no lo haces quedas excluido, pobre, etcétera. sí, vos, Como la que también dis- está eso ahí que me quedó medio... claro, porque una discusión, que sea una genuina discusión, tiene que partir de esta idea. ¿Cómo se originan los pobres? Porque está la pobreza querida, como los franciscanos, como modo de vida, y está la pobreza incoada. La pobreza incoada es una pobreza que vos no querés, no quisiste, pero fuiste empujado, impelido a ser pobre. La cuestión es difícil porque, como yo les dije en algún momento, tendemos a naturalizar y la naturalización implica con nuestros propios estatus de vida y la creencia que nuestros propios estatus de vida, y nos lo hace creer el sistema, es el resultado del mérito, del merecimiento. Yo voy a hacer, no tengo mucho tiempo, pero me parece que vale la pena en unos segundos. Yo diría lo siguiente, lo que yo tengo no he hecho ni mérito alguno, no he hecho mérito alguno. Eh, no tiene ningún mérito haber nacido en una facticidad social que permite el desarrollo de la comunidad. No tiene ningún mérito. Y si yo hubiera nacido en el África, ¿cuál sería mi mérito? Nacer en un hogar con posibilidades no tiene ningún mérito. Mucho menos si ese hogar con posibilidades es el resultado de la explotación, del contrabando, del robo, de la herencia, del tomar tierras. Por ejemplo, yo diría, alguien, un nieto de Benetton, un nieto de Benetton diría que merece haberse adueñado de la mitad de, de una provincia de la Argentina por mérito propio. Tal vez diga que sí. Hizo mérito, es un emprendedor y me corresponde ser dueño de la mitad de una provincia de la República Argentina. Bueno, pero entonces los tantos están claros entre quienes defienden una cosa y defienden otra. Después la idea de creer, de naturalizar, de creer que uno tiene trabajo porque se lo ganó y el que no tiene trabajo es porque no lo quiere tener. Tengo trabajo porque lo mantengo y todavía no me echaron. Pero ¿cuál es el mérito? Y el día que me echen, como han echado a muchos, ya no lo tengo. Y me echan ¿por qué? Para excluirme del sistema. ¿Quiero trabajar o no quiero trabajar? Quiero volver al sistema y descubro que ya el sistema está completamente desmantelado. Y alguien que me dice de todos lados, vos podés tener esto, vos podés comprarte un auto, vos podés tener una casa, vos podés tener una lancha, podés irte de vacaciones, podés viajar. Es una cuestión de que lo quieras hacer, de que lo emprendas. Y el mérito. Y el golpe constante y permanente de centenares de gente que ve que no puede comprar lo que el sistema le ofrece, que no puede viajar porque el sistema no le permite y termina echándose la culpa a sí mismo, no descubriendo que la culpa no la tiene él, la tiene el vecino, por eso se pelea con el vecino, con el otro, sino la tiene el propio sistema. Esa naturalización, que es un prejuicio terrible, es lo que, por ejemplo, justifica una situación como la actual, como la planetaria. ¿Mm? La planetaria implica un planeta dominado no por estados o por naciones, sino por transnacionales o multinacionales que no tienen lugar fijo en ningún lado, que además extraen los recursos. Por ejemplo, la transnacional quiere extraer los recursos de la República Argentina y quedarse con todo. Bueno, y uno de los mecanismos es apropiarse del poder político.
Una transnacional que tiene resistencia tiene el camino bastante allanado si se apropia del poder político. ¿Cómo se apropia del poder político? Vamos a imaginar una película, vamos a imaginar un relato, vamos a pensar esto. Una transnacional inventa un candidato y lo termina entronizando en el poder. Entonces, este candidato después le da vía libre para que haga extracción, destruya el recurso y que esos bienes se vayan a otro lado. Es una película, me parece que puede ser un guión interesante para una película. Las propias transnacionales convierten, generan candidatos que luego por esos avatares de la realidad se terminan convirtiendo en los principales explotadores del sistema. Esto es simplemente mi imaginación lanzada al vuelo, tal vez como argumento de una política, ¿no? Si tiene visos con la realidad, no es mi culpa. Bien, con eso terminamos entonces con las fases de la justicia, con el tema de la justicia y también damos por terminado el desarrollo de los temas y el curso. ¿Qué resta? Resta mañana una clase de apoyo. ¿Qué características tiene una